¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí desde el Círculo de Bellas Artes hoy hablamos de cultura. Semana pasada dedicada full a la política, hoy hablamos de cultura y además tengo el honor y el placer de entrevistar al editor de mi próximo libro, que no os vamos a hablar de ello, pero lo sabréis cuando ya se publique el libro de qué va. Os lo presento. Consejero delegado del Fondo de Cultura Económica de España, Manuel Lascano. Además tiene un apellido como mi marido, así que bien, ya empezamos bien. Nos visita alguien que no solo se dedica a editar y vender libros, sino que construye conversación pública puesta por temática de impacto, con el compromiso social, derechos humanos y por autores muy, muy diferentes. Pues el fondo, ¿qué es? Nos lo contará él. Es la editorial de México, Nacional de México, con un éxito extraordinario, con títulos extraordinarios aquí en España, en toda Latinoamérica, y por lo tanto, pues yo me callo ya para que nos hable él de todo esto y especialmente de los autores extraordinarios que lleva. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal te trata este país? Me trata muy bien. Ya los últimos 25 años he vivido aquí, 10 en fondo. Y es un gusto y un honor trabajar en esta editorial. Y muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por el programa y el propio. Un placer. Pues Fondo, como dices... ¿Qué es ese fondo? Cuéntanos un poquito qué es. Fondo es la editorial del Estado mexicano. Nosotros tenemos en México 116 librerías. Tenemos librerías y editoriales. Así como en España, por toda Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Perú, Ecuador, y como decía en algunos compañeros, el autor que publica en fondo puede estar seguro en casi todas las ocasiones de que su libro va a estar desde California, Madrid, hasta Valparaíso distribuido, y pues nosotros lo que queremos es llevar a aquellos autores que de verdad hacen una diferencia en lo que son las letras latinoamericanas por todo el hemisferio. Okay. Bien, cuéntame una de las cosas que más me ha traído de vuestro proyecto es el hecho que sois claramente, por ser la editorial pública nacional de México, sois una referencia literaria, editorial para todo el mercado latinoamericano, ¿no? De Latinoamérica. Desde tu punto de vista, ¿hay suficiente puente entre España, Iberia, vamos a decir, ¿no? Incluyéndole Portugal y Sudamérica y Centroamérica en relación a la cultura? Las relaciones son estrechas, pero siempre se pueden hacer más cosas. Hay instituciones como Fondo, como el Instituto Cervantes, Casa de América y diferentes ministerios a nivel de cada país que hacen grandes esfuerzos, universidades también, y se hacen esfuerzos, ¿no? O sea, por hacer las cosas, pero sí que es verdad que el sector cultura muchas veces es un poco recortado, ¿no? Por presupuestos y todo esto. Y hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por hacer. ¿Qué se puede hacer que no se haga? Yo soy siempre bastante crítico Ajá. sobre el papel que tiene, no solo a nivel cultural, también en otros temas, pero yo que soy bastante crítico de la insuficiente relación, de la insuficiente, no sé si engrasaje, no sé cómo se dice, entre, incluso a nivel económico, pero especialmente cultural, entre España y México, otros países de Latinoamérica. Creo que se podría hacer mucho más, incluso a nivel económico, ¿no? Además que cultural, incluso si me apuras, a poder desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Sí. Creo que no se explota al máximo esta sinergia histórica que por supuesto hay, en lingüística evidentemente, entre España y el resto del mundo español hablante. Hay muchas oportunidades, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo más complicado a veces es entrar en los mercados. Hablando del tema de literatura, sí, claro. Es complicado que un autor español, a menos que sea de primerísimo nivel, entre en un mercado latinoamericano, ¿no? Y viceversa. Tenemos un catálogo en fondo de autores mexicanos nuevos que tienen gran éxito en México o en Guatemala o en Colombia,
pero para entrar al mercado español también es complicado y son los gustos de el público lector, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos que vencer, ¿no? Para que la literatura buena sea la que se conozca. Muchas veces la lectura es un hobby para desconectar, pero nosotros siempre queremos que dentro de ese desconecte o de esa evasión que puede haber para muchos lectores, les quede algo importante, ¿no? Les quede algo que de veras modifique un poco su vida. Siempre me acuerdo en palabras de nuestro director Paco Ignacio Taibo II, como decía, no conoces el sentido de la amistad de verdad si no lees Los Tres Mosqueteros, ¿sabes? No vas a poder enamorarte plenamente si no lees Neruda, ¿no? Entonces, son cosas que luego te enriquecen a nivel personal. Y dime una cosa, ahora una pregunta que hago siempre que encuentro un editor. ¿Cómo buscáis los títulos? ¿Cómo elegís entre...? Porque la oferta literaria o de potenciales escritores, no solo conocidos, es casi infinita, ¿no? Sí. ¿Cómo soléis vosotros elegir los temas, los escritores, novel o incluso los que ya han publicado obras? ¿Cuáles son las claves para tomar la decisión de publicar o no un determinado libro o un determinado autor? Pues tiene que tener lo que yo llamo, y es difícil de definir, valor literario, ¿no? Para nosotros, en fondo, que somos una editorial con un sentido social, porque somos del Estado mexicano, y una de las cosas que más también nos interesa es que la gente lea, el fomento a la lectura, es que tenga este valor literario, que veamos que hace una diferencia, ya sea en ficción o en ensayo también, ¿no? Que la parte de ensayo también es muy específica. Y luego los filtros de la editorial son estrictos, ¿no? Nos llegan muchos manuscritos a nosotros, pero pues tenemos que hacer estos filtros, y hay varios baremos de calidad literaria, que tenga coherencia, sentido, y que digamos que no sea un libro que promueva, digamos, valores equivocados, ¿no? Nosotros no vamos a hacer apología de ninguna cosa negativa, ¿no? En nuestro catálogo. También intentamos estar abiertos, ¿no? Pero hay ciertas barreras que no queremos cruzar, ¿no? Un libro que hable... Por ejemplo, ¿cuáles son vuestras líneas rojas a nivel de, hablabas de valores, un poco ética también, ¿no? Sí, ética. ¿Cuáles son vuestras líneas rojas que nunca cruzáis? Yo creo que habría dos, que es la principal. Una línea sería apología de la ultraderecha o del fascismo. Eso no lo vamos a publicar, ¿no? Y libros en los cuales pues se promueva o se vea con buenos ojos el maltrato a la mujer o a minorías, ¿sabes? Eso no lo vamos a hacer. Derechos humanos. Derechos humanos, exactamente. Somos una editorial con sentido social, y desde México es lo que nos transmiten nuestros directivos, y pues estamos completamente de acuerdo todos. Muy bien. ¿No? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, Sí, por lo menos los que entran en este estudio, sin ninguna duda. Dime una cosa, Manuel, hablamos un poco, se acercan las fiestas. Sabemos que diciembre es uno de los meses mejores para una librería, porque se vende, se compra y salen muchos títulos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de vuestros artistas, vuestros escritores, alguna novedad que vais a sacar, de las cuales estás especialmente orgulloso. Nosotros, de los autores que nosotros tenemos, voy a hablar de los españoles, ¿no? Porque son una oferta en la cual nosotros nos involucramos, digamos, completamente. Entonces tenemos libros como el de Desearás estar bajo tierra, de Marta Prieto, una autora que es premio Silverio Cañadas de la Semana Negra de Gijón. Tenemos a Fermín Goñi con El hombre de la Leica, que es una novela histórica sobre la organización del golpe de Estado del 36, y que te detalla muy bien cómo fue todo esto, y es un libro que nosotros presentamos el 20 de noviembre en nuestra librería Martín Luis Guzmán, y fue un poco casualidad y no
que la presentamos el 20 de noviembre. Y fue una cosa que hablamos el autor y yo, y le digo, queda perfecto porque sí que a cierto nivel nos preocupa que la gente joven se esté olvidando de qué significó esta última parte de la historia del siglo XX en la historia española. Tenemos, por supuesto, también a un amigo muy, muy querido, Miguel Ángel San Juan, que conoces, con las esposas del régimen, que también habla de mujeres en niveles importantes porque eran esposas de ministros y cómo el papel de la mujer en el régimen del general Franco dio 100 pasos hacia atrás, ¿no? Y cómo estas señoras hacían algo, ¿no? Por ello, y no te voy a hacer spoiler sobre el libro, ¿no? Que hay que leerlo. Que hay que leerlo. ¿Y cuándo decidiste dedicarte a esta profesión? Que me parece maravilloso, pero cuando hizo clic en tu mente, en tu vida, para ocuparte pues mira, de esto. Mira, yo desde pequeño siempre era el nieto en mi familia que leía. Empecé a leer libros. Se le empolló. Un poco, sí. Bueno, no sé, pero leía. Entonces empecé con Ivanhoe, empecé con algunos libros de aventuras y tal. Al principio pues, con ilustraciones y todo esto, como todos los niños. Y mi abuelo un día, que era un gran lector de libros de bolsillo, mi abuelo un día se enteró que uno de sus nietos leía, ¿no? Y fue a Ciudad de México y me trajo de vuelta una colección de las obras de Emilio Salgari, que eran 14 volúmenes, empastados en piel, con borde dorado y tal. Y yo veía eso, eran libros pesados, y decía, qué pesado está esto y tal. Pero Emilio Salgari es un gran autor y me llevó a conocer las selvas de Borneo, los piratas, todo esto, ¿no? Claro, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya me dio un poco la cosa. Qué bueno. Y tiré cuando pude, tiré por el mundo editorial. Oye, ¿cómo será el futuro del foro? Vuestra editorial, ¿cuáles son sus objetivos? Nosotros tenemos, como te decía, una voluntad muy importante de fomentar la lectura. Actualmente, el 17 de diciembre, en México, abrimos la primera caja de lo que es el proyecto de 25 para el 25. Son 27 títulos de autores del boom latinoamericano que van a tener tiradas muy importantes, 100.000 ejemplares o así, y que se van a distribuir por toda Latinoamérica gratis, ¿no? Lo van a financiar ministerios locales de cada uno de los países, ¿no? Y el 17 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum abre la primera caja en el Zócalo. Bonito. Y la idea es que se repita esto en cada uno de los países y son obras muy, muy buenas. Qué muy bonito. Buenas, sí. Así que es un proyecto interesante. Sí, entonces el futuro está ahí. Somos una empresa que durante los últimos 6, 7 años, a pesar de todas las vicisitudes del mundo en el que vivimos, que a veces parece que abruma, pues hemos abierto librerías en Cuba, hemos abierto librerías en Venezuela, en México, hemos hecho reingeniería de todo, pero somos una empresa con voluntad de crecimiento. ¿Y tienes tienes tú algún escritor, autor que no tienes en tu portfolio de escritores que te gustaría tener? Tengo muchos. Uno que te encantaría. Es que probablemente está muerto. No quieres decirlo. Bueno, entonces nada. Pues Manuel, ha sido un auténtico placer. Que tengas mucho éxito, que esta Navidad sea una Navidad y unas fiestas de muchísimo éxito. Bueno, y nos veremos muy pronto. Yo quisiera invitar a tus espectadores a nuestras librerías Juan Rulfo y Martín Luis Guzmán. La Martín Luis Guzmán está en Casa de México, en España, Alberto Aguilera 22, y la Juan Rulfo en Fernando el Católico 86. Y tenemos en la zona de Moncloa y los esperamos con los libros abiertos. Pues fantástico, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y acordaros, no hay mejor regalo nunca que un buen libro. Buena lectura a todos.